Hola, soy Gabriela Muñoz. Hoy hablaremos un poco sobre las arquitecturas y los componentes principales de una computadora digital. Empecemos por hablar de la arquitectura de von Neumann. Esta fue propuesta en 1945 por el matemático y físico John von Neumann, durante el auge de la computación digital tras la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, las computadoras se diseñaban de manera rígida, donde el programa y los datos se encontraban cableados en la máquina, lo que limitaba la flexibilidad y requería una reconfiguración física para cambiar de tarea. La propuesta de von Neumann revolucionó el campo, porque estableció el concepto de almacenamiento de programas en la misma memoria en la que se almacenaban los datos, permitiendo que una computadora ejecutara distintos programas de manera más flexible, rápida y eficiente. Esta arquitectura define una computadora digital como un sistema compuesto por unidades interconectadas que trabajan de manera secuencial bajo un ciclo de instrucción. La clave es que los programas y los datos se almacenan en la misma memoria y viajan por el mismo bus de comunicación. Esto permite una flexibilidad enorme, ya que la misma máquina puede ejecutar tareas completamente diferentes simplemente cambiando el programa en la memoria, análogo a cómo una misma estructura organizacional puede reasignar recursos para diferentes proyectos. ¿Cómo funciona esta arquitectura? Su funcionamiento se basa en un ciclo secuencial y centralizado, el ciclo de instrucción, que consta de 4 fases que describiré de manera breve. En la primera, denominada de búsqueda, la unidad de control dentro de la CPU recupera la siguiente instrucción a ejecutar de la memoria principal. La dirección de esta instrucción está almacenada en el contador de programa. En la siguiente fase, de codificación, la unidad de control interpreta la instrucción, determinando la operación a realizar e identificando los datos necesarios. En la tercera fase, de ejecución, la instrucción es ejecutada. Si involucra cálculos, la unidad aritmético-lógica se activa. Si involucra mover datos, se gestionan los cambios entre registros y memoria. Finalmente, en la fase de almacenamiento, el resultado se escribe en un registro interno de la CPU o de vuelta en la memoria principal. Tras esto, el contador de programas se incrementa para apuntar a la siguiente instrucción y el ciclo se repite. La estructura de este diseño implica una consecuencia crítica, el cuello de botella de von Neumann. Ya que existe un único bus del sistema para transferir tanto instrucciones como datos entre la CPU y la memoria, estas transferencias son secuenciales y no simultáneas. En un momento determinado, el bus estará ocupado trayendo una instrucción o escribiendo un dato, pero nunca ambos a la vez. Esto limita drásticamente la velocidad potencial de procesamiento, ya que la CPU capaz de realizar operaciones a gran velocidad a menudo debe esperar a que la memoria le envíe o reciba la información. En cuanto a los principales componentes de una computadora digital consta de un sistema interconectado de procesadores, memorias y dispositivos de entrada y salida. Las computadoras contemporáneas contienen millones de componentes electrónicos elementales. ¿Cómo podemos entonces describirlos claramente? La clave está en reconocer la naturaleza jerárquica de la mayoría de los sistemas complejos, incluyendo a las computadoras. Esta naturaleza jerárquica es esencial tanto para su diseño como para su descripción. Hablaremos en general de las unidades que componen a una computadora, su función general y después detallaremos los componentes que forman a cada una de estas unidades y su función específica. Primero, tenemos a la unidad central de procesamiento o CPU, cuya función general es ser el cerebro del sistema. Ejecuta las instrucciones, realiza cálculos y gestiona el flujo de datos. Se compone primero de la unidad de control, la cual interpreta las instrucciones y genera las señales de control que gobiernan a la unidad aritmético-lógica, así como a los registros, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Su lógica está implementada en circuitos electrónicos complejos dentro del chip de la CPU. También se compone de la unidad aritmético-lógica, la cual realiza operaciones matemáticas y lógicas. Está compuesta por circuitos sumadores, multiplicadores y compuertas lógicas. Otro de sus componentes son los registros, los cuales son pequeñas memorias de alta velocidad dentro de la CPU
son el espacio de trabajo inmediato. Algunos de los principales son el contador de programa o PC, que apunta a la próxima instrucción. El registro de instrucción o IR, el cual almacena la instrucción que se está ejecutando. El acumulador o ACC, el cual almacena temporalmente los resultados de la unidad aritmético-lógica. También tenemos el registro de dirección de memoria o MAR, el cual almacena la dirección de memoria a la que se quiere acceder, ya sea para leer o escribir datos. Y finalmente está el registro de datos de memoria o MDR, el cual almacena temporalmente el dato que se lee o se escribe a la dirección señalada por el registro de dirección de memoria. La siguiente unidad de la cual hablaremos es la unidad de memoria, cuya función general es el almacenamiento. Esta retiene tanto los datos como las instrucciones del programa. Se compone de la memoria principal o RAM, la cual es una memoria volátil de acceso aleatorio. Está compuesta por circuitos integrados o chips con celdas de memoria. Aquí se almacenan los programas y datos de uso. La CPU accede a ella directamente a través del MAR y el MDR. Es el espacio de trabajo activo. También se compone de la memoria de solo lectura o memoria RAM. Es una memoria no volátil que contiene software especializado, como la BIOS o la UEFI. Contiene las instrucciones esenciales para iniciar el hardware al encender la computadora. La siguiente unidad es la unidad de entrada y salida, cuya función general es ser la interfaz con el exterior. Esta permite la comunicación entre la computadora y el mundo externo. Sus componentes son los dispositivos de entrada, como teclado, mouse, escáner. Contienen circuitos y sensores que convierten la interacción humana o ambiental en señales digitales, unos y ceros que la CPU puede entender. También tenemos a los dispositivos de salida, como monitores, impresoras, altavoces. Estos contienen circuitos que convierten las señales digitales de la CPU en una forma perceptible para el usuario, como luz, sonido o tinta. También tenemos a los dispositivos de almacenamiento secundario, como discos duros o unidades de estado sólido. Estos son hardware no volátil donde se guardan datos y programas a largo plazo. Y finalmente, en cuanto a esta unidad, tenemos a los controladores de entrada y salida, que es hardware especializado como las tarjetas de video o de red. Estas gestionan la comunicación con dispositivos específicos, liberando así a la CPU de esta tarea. Finalmente, como componente principal de una computadora, mencionaremos a los buses de sistema. La función general de estos es ser un sistema de transporte. Son un conjunto de caminos físicos, como pistas de cobre en la placa base, que permiten la transferencia de bits. Entre estos tenemos a los buses de datos, que son un conjunto de líneas que transportan los datos reales entre componentes. Su ancho determina cuántos datos puede transferir a la vez. También tenemos al bus de direcciones, que es un conjunto de líneas que transporta las direcciones de memoria desde el CPU a través del MAR para indicar de dónde leer o escribir. Su ancho determina la cantidad máxima de memoria direccionable. Y finalmente tenemos el bus de control, que es un conjunto de líneas que transporta las señales de comando y sincronización desde la unidad de control. Por otro lado, la arquitectura Harvard es un modelo de diseño que soluciona el cuello de botella de von Neumann mediante una separación física que utiliza memorias y buses independientes para instrucciones y datos. Esto significa que la CPU puede acceder a una instrucción y a un dato de manera simultánea, ya que cada bus está dedicado a una tarea específica. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre ambas arquitecturas. Todo este asunto de von Neumann versus Harvard es mucho más interesante de lo que pensé al inicio. No es simplemente una nota histórica, sino que es una filosofía de diseño fundamental que literalmente define el funcionamiento de todos los dispositivos computacionales del mundo. Todos aprendemos la diferencia básica en nuestra primera semana.
Von Neumann tiene un bus de memoria para código y datos y Harvard tiene 2. Pero eso solo es el principio. A continuación desglosaremos algunas características en lo referente a ambas arquitecturas. En cuanto a la estructura de memoria, Von Neumann tiene una memoria unificada, que es un solo espacio de direcciones tanto para código como para datos. Contrario a Harvard, que tiene una memoria dividida, que son espacios de direcciones físicamente separados para código y datos. En cuanto a los buses de sistema, Von Neumann tiene un bus único compartido, un conjunto de cables que comparte la transferencia de instrucciones, datos y direcciones. Por su lado, Harvard tiene buses duales, independientes. Mínimo tiene 2 buses separados, uno para instrucciones y otro para datos. En lo referente al rendimiento, Von Neumann presenta el cuello de botella, en donde el ancho de banda del bus único es compartido. Las instrucciones se ejecutan de forma secuencial, lo que limita el rendimiento. Por su parte, Harvard ofrece un mayor rendimiento potencial, ya que el acceso simultáneo a instrucciones y datos elimina el conflicto por el bus, acelerando así la ejecución. Es ideal para aplicaciones en tiempo real. En cuanto a complejidad y costo, Von Neumann ofrece una menor complejidad y un menor costo, debido a su diseño simple, con un solo bus y un controlador de memoria. Mientras que Harvard es más complejo y ofrece un costo mayor, pues requiere duplicar buses, interfaces de memoria y lógica de control. En el tema de la flexibilidad, Von Neumann ofrece una flexibilidad muy alta, ya que el espacio de memoria se puede asignar de manera dinámica a programas o datos según sea necesario. En el tema de la flexibilidad, con Von Neumann la flexibilidad es alta. El espacio de memoria puede asignarse dinámicamente a programas o datos según sea necesario. En diferencia con Harvard, que es mucho menos flexible, ya que la proporción entre memoria de programa y memoria de datos suele estar fijada físicamente. Hablando de seguridad y fiabilidad, Von Neumann representa un mayor riesgo de corrupción, ya que al recibir tanto datos como información dentro de la misma memoria, un error en un programa podría sobreescribir instrucciones críticas. Por su parte, Harvard ofrece mayor seguridad, pues la separación física protege las instrucciones de ser sobreescritas accidentalmente por datos corruptos. Y finalmente, las aplicaciones comunes para Von Neumann serían computadoras de propósito general como PCs o servidores, y estas priorizan flexibilidad y costo. Por su parte, Harvard se usa más comúnmente para sistemas embebidos y DSPs. Estos priorizan velocidad, eficiencia y predictibilidad en tiempo real. Podemos concluir que cada arquitectura ofrece diferentes características de acuerdo a su naturaleza. Estas conclusiones se encuentran desarrolladas en el archivo subido a la plataforma. Por mi parte es todo. Gracias por escuchar.